El aroma a ajo rostizado y mantequilla flotaba en el aire cuando crucé la puerta del restaurante sosteniendo con ambas manos una caja envuelta en papel plateado. La había elegido yo misma, gemelos grabados para Emiliano, un pequeño detalle para celebrar el cierre de su primer gran negocio. El comedor brillaba con una luz cálida, los vasos de cristal reflejaban las lámparas de araña. Debería haberse sentido acogedor, pero los ojos de Clara atravesaron el salón como si fueran de vidrio afilado. «Esta mesa es para la familia de verdad», dijo sin siquiera bajar la voz. «Puedes sentarte allá». Por un instante nadie se movió. Luego las risas brotaron alrededor de la mesa, mi hijo, mis suegros, hasta una prima, cuyo nombre nunca logré recordar. Me quedé ahí todavía con la caja en las manos, viendo cómo sus rostros se arrugaban de diversión, como si mi exclusión fuera parte del espectáculo. Emiliano mantuvo la mirada fija en su celular, deslizando, desplazando, evadiendo. Tragué lo que me subió por la garganta y puse la caja en una silla vacía. «Entonces me siento aquí», dije en voz baja, deslizándome hacia una mesa arrinconada contra la pared. Mis manos temblaron un poco mientras desdoblaba la servilleta. La cena continuó sin mí. Sus voces se alzaban por encima de la música, el tintineo de las copas risas por chistes que no alcanzaba a escuchar. Tomé un sorbo de agua e intenté comer una ensalada que no había pedido. Cada vez que miraba a Emiliano, él giraba la cara. Cuando llegó el postre, 3 pasteles de capas champán, una chispa de bengala, el mesero vino directo hacia mí, con una carpeta de cuero negro. Su hijo dijo que usted cubriría la celebración, murmuró. Dentro el total se desdibujó ante mis ojos $80,000. Langosta, vino de primera, un pastel que no probé. Mis dedos no temblaron cuando saqué mi cartera. Puse mi tarjeta como si la decisión ya estuviera tomada desde hace horas. El mesero la llevó y el salón volvió a llenarse de risas. Forcé una sonrisa, corté un pedazo de pan y lo mastiqué despacio como si fuera una noche cualquiera. Cuando me devolvieron la tarjeta, firmé sin levantar la vista. Mi café ya estaba frío, pero lo tomé de todos modos, mirando la caja plateada al otro lado del salón, mientras el próximo momento empezaba a tomar forma en mi mente. Conducir a casa esa noche fue como ver el camino desdibujarse en rayas blancas y rojas. El recibo doblado en mi bolso pesaba más que la caja plateada que seguía en el asiento del copiloto. Las palabras de Clara resonaban por encima del ruido de las llantas, familia de verdad. Emiliano ni siquiera me había mirado. Aferré el volante con más fuerza y mi mente retrocedió más allá del restaurante, más allá de los años de cortesía cuidadosa. Lo vi otra vez el primer día que nos conocimos, 5 años, parado en una chamarra demasiado grande en la oficina del DIF, sosteniendo un dinosaurio de plástico en la mano. Sus ojos eran oscuros, desconfiados. Pero cuando me agaché y le dije, «Ahora estás a salvo», algo brilló en su rostro. Prometí entonces que nunca más se sentiría no deseado. Trabajé noches en el hospicio durmiendo a ratos durante el día mientras él tomaba siestas. Aprendí a hacer hot cakes antes del amanecer para que tuviera un desayuno caliente. Dejé de lado vacaciones y días festivos, tomando turnos dobles para pagar sus frenos. Su campamento, la chamarra de invierno que tanto quería. Cuando llegaron las cuentas de la universidad, vendí el anillo de bodas de mi abuela sin pensarlo 2 veces. Era solo metal. Él era mi vida. En cada hito, obras escolares, torneos de fútbol, rodillas raspadas, estuve en primera fila, aplaudiendo, abrazándolo fuerte. Incluso cuando se convirtió en adolescente alto e inquieto, dando portazos, me recordaba que era normal. Volvería a mí. Y por un tiempo lo hizo.
la aceptación a la universidad, el día de su graduación, el abrazo que me hizo creer que todos los años de agotamiento valieron la pena. Pero en algún punto, entre su primer trabajo y la llegada de Clara, la distancia se convirtió en un abismo. Las llamadas se hicieron más cortas, las invitaciones dejaron de llegar. Ahora en la mesa no había levantado la vista ni una vez. Estacioné frente a mi casa silenciosa y apagué el motor, quedándome en la oscuridad con las manos en el volante. La caja plateada brillaba bajo la luz del tablero, intacta, un pequeño símbolo de algo que se me escapaba mientras el próximo amanecer empezaba a tomar forma. No pude dormir. El café frío en mi estómago se revolvía y ni el peso del cansancio pudo arrastrarme al sueño. En cambio, me encontré en el garaje, bajando la caja de almacenaje que no había abierto en años, marcada con el nombre Emiliano. El álbum de recortes estaba hasta arriba. Las esquinas estaban gastadas de tanto abrirlo y cerrarlo con esperanza y orgullo durante años. Hojeé páginas de arte, con macarrones, letras torcidas, fotos de él en disfraces de Día de Muertos, charro Catrín astronauta. Pasé cada página despacio, mis dedos rozando cinta desvaída y pegamento seco, hasta que encontré lo que no sabía que buscaba: la invitación de la boda de Clara y Emiliano. Papel crema, bordes dorados, tipografía perfecta, y al final, bajo padres del novio, solo un nombre: señor Gerardo R. Morales, el padre de Clara. Miré el espacio en blanco a su lado. Ni una mención de mí, ni siquiera una línea para indicar ausencia, ni un título de cortesía. Solo nada. El pecho se me apretó, pero seguí hojeando. Una tarjeta de agradecimiento venía después de las fotos de la boda enviada un mes después. Gracias por su apoyo en nuestro día especial, decía. Estuvimos muy agradecidos de tener a todos ahí. Mi nombre no aparecía. Recordé la primera vez que Clara me llamó la tutora de Emiliano. Fue en una pequeña cena, y cuando alguien preguntó cuánto tiempo llevaba conociendo a Emiliano, ella respondió antes que yo. Oh, desde que era niño. Ella fue como una tutora a largo plazo. Me reí entonces, corrigiéndola con suavidad. Soy su madre. Clara sonrió y levantó su copa de vino. Emiliano no dijo nada. Pasó otra vez y otra, hasta que dejé de corregir, hasta que empecé a evitar lugares donde pudiera escucharlo. Cerré el álbum y lo apreté contra mi pecho sentada en el suelo del garaje, rodeada de años silenciosos. La casa estaba quieta, pero dentro de mí algo empezaba a cambiar. No era ruidoso, no era furia, pero era irreversible mientras el próximo nombre comenzaba a resonar en mi mente. No planeaba contarle a nadie. No al principio, pero el silencio empezaba a sentarse en mis huesos como un invierno largo y necesitaba soltar ese peso antes de que me doblegara. Así que llamé a Yolanda. Nos encontramos en la cafetería de siempre, en el mismo rincón junto a la ventana, con el mismo café negro sin azúcar. Ella me miró a la cara y no dijo una palabra hasta que terminé de contar toda la historia, desde el restaurante hasta la invitación, hasta el álbum. Cuando paré, su expresión no se suavizó. Al contrario, se endureció. Esa muchacha no sabría lo que es el respeto, ni aunque le cayera encima con un comal caliente masculló. Sonreí cansada. No es solo ella, Yolanda, es Emiliano. Se quedó ahí, sentado. Dejó que se rieran. Dejó que pagara. Yolanda se inclinó hacia adelante con voz baja pero firme. Y tú sigues dejando que vivan en la casa del lago como si nada hubiera pasado. Revolví mi café no porque lo necesitara, sino porque no podía mirarla a los ojos. Necesitaban un lugar después de la boda. Clara dijo que sería temporal. ¿Y cuánto tiempo lleva siendo temporal? Casi 4 años. Ni siquiera parpadeó. Nunca transferiste la escritura, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, quise hacerlo, pero algo en mí se resistió. No sé,
Supongo que necesitaba sentir que aún tenía algo que decir. Un lugar. Pues dijo cruzando los brazos, todavía lo tienes. Sus palabras se asentaron en mí como una verdad pequeña y afilada. Me había convencido de que no me quedaba nada. Ni voz, ni terreno donde pararme. Pero todo este tiempo había tenido el terreno. Ellos no eran dueños de esa casa, solo la ocupaban. Y tal vez, solo tal vez era hora de que lo recordara. Pagué la cuenta y me levanté para irme. Yolanda tocó mi brazo con suavidad y dijo: Sofía, no dejes que te quiten una cosa más. Asentí y caminé hacia el coche, sus palabras resonando en mi pecho mientras sacaba mi archivero esa noche y abrí la carpeta marcada Casa del Lago, título y fideicomiso. Fue un mensaje que no esperaba. Justo después de las 9, mi celular vibró mientras doblaba ropa y casi lo ignoré. Pero el nombre me llamó la atención: Alma, una vieja compañera de trabajo de Emiliano. Estaba sentada a 2 lugares de Clara en la cena. Hola, Sofía, esto puede ser incómodo, pero quería confirmar algo contigo. Pensé que los padres de Clara pagaron el enganche de la Casa del Lago. Eso dijo ella en la mesa. Leí el mensaje 2 veces, el pecho apretándose antes de que siquiera formulara la respuesta. No, fui yo. Ella respondió con una sola línea. Me senté en el borde del sofá, el corazón latiendo, no con rabia, sino con algo más frío, algo quieto. Me levanté, crucé la habitación y abrí mi laptop. Sabía exactamente dónde estaba el registro, un hilo de correos de hace 4 años, con mi banquero, confirmando la transferencia C16-1000, directo de mi fondo de retiro. El asunto decía enganche para Emiliano, regalo sin necesidad de reembolso. Había borrado la mayoría de los correos de ese año, pero no este. Algo en mí quiso guardar la prueba. Adjunto al hilo estaba la foto que Clara envió después del cierre. Ella sostenía las llaves de la casa, sonriendo junto a Emiliano. El pie de foto decía: lo logramos con un poco de ayuda de mi increíble mamá. Su mamá. Ni una palabra sobre mí. Ni una mención, ni siquiera en privado. Fue la primera vez que me di cuenta de que no solo me habían hecho a un lado en público, habían reescrito la historia por completo. La vida que les ayudé a construir se la acreditaron a alguien más, y Emiliano lo permitió. Cerré la laptop despacio, luego fui al closet del pasillo y saqué la escritura original aún a mi nombre. Mis manos no temblaron, no esta vez. Puse la carpeta junto al título y respiré hondo, dejando que se asentara ahí, junto a la verdad que intentaron enterrar, mientras el próximo paso se desplegaba en mi mente. Encontré el recibo mientras buscaba un pañuelo en mi bolso. Se había doblado en una esquina del forro, el papel grueso suavizado por llevarlo tanto tiempo. Lo alicé sobre la mesa de la cocina, y los números me miraron como una confesión. Pastel de aniversario, C50.000. Ni siquiera sabía que era su aniversario. Nadie lo mencionó. Ni un brindis, ni un gracias. Pero recordé el momento en que lo sacaron glaseado blanco rosas, de azúcar doradas, la gente aplaudiendo. Me quedé sentada en silencio, con mi café frío mientras pasaban los trozos. Y recordé a Clara riendo desde el otro lado de la mesa, señalando mi taza. ¿Sigues tomando ese café amargo, Sofía? Siempre el mismo café negro, añadió alguien más. Sonreí. Fingí que no dolía. El recibo crujió en mi mano, mientras lo doblaba de nuevo más fuerte esta vez. Luego saqué una libreta del cajón y empecé a escribir no una carta, no una queja, sino una lista. No más pagar. No más llegar sin invitación. No más explicarme. No más confundir mi silencio con debilidad. No más acceso sin respeto. No escribí sus nombres. No hacía falta. Cada línea trazaba una raya en mí, lo que se quedaba y lo que finalmente se iba. Puse la libreta junto a la carpeta marcada Casa del Lago, con la escritura todavía debajo. Mis manos descansaron sobre la mesa. El silencio a mi alrededor
no estaba vacío. Esa noche se sentía lleno. Luego tomé el teléfono. Sonó 3 veces antes de que una voz respondiera. Aquí Carlos Benítez. Hola Carlos, soy Sofía Vargas. Creo que estoy lista para revisar esa cláusula de la propiedad de la que hablamos el año pasado. Hubo una pausa, luego su voz se calentó. Perfecto. Todavía tienes el título, ¿verdad? Así es, dije. Lo tengo. Programamos la reunión para el lunes por la mañana. Colgué y miré el calendario. La casa seguía siendo mía. Los términos seguían siendo míos. Y ahora por primera vez en años el tiempo también era mío. No necesitaba estar ahí para imaginarlo. Clara llegando a la casa del lago en su camioneta enorme, con bolsas de mandado en la mano, lentes de sol en la cabeza, probablemente tarareando, probablemente pensando en la cena, y entonces viéndolo, pegado en la puerta principal, en una funda transparente justo arriba del timbre. Papel grueso, letras grandes. Aviso de desalojo. Según los términos de ocupación, se revoca la tenencia. Tienen 30 días para desocupar la propiedad. Mi abogado lo había redactado limpio. Sin complicaciones, sin acusaciones, solo la ley, solo los hechos. El teléfono sonó 1 hora después. El nombre de Emiliano parpadeó en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. ¿Es en serio? Su voz se quebró de incredulidad. ¿Nos estás desalojando? Me recargué en la encimera con una calma asentándose en mi espalda. No los estoy desalojando. Dije, les estoy pidiendo que dejen una casa que no les pertenece. Hemos vivido ahí por años. Gritó. Construimos nuestra vida ahí. Cerré los ojos. La construyeron sobre un regalo que dejaron de reconocer. Se quedó callado un momento, luego añadió más suave. No quisimos lastimarte. Clara solo... No pensó que importara. Creyó que estaba entendido. También pensó que no era familia de verdad. Respondí. Así que asumo que tu verdadera familia los ayudará a encontrar otro lugar. Mamá, no hago esto para castigarlos, Emiliano. Lo hago porque finalmente recordé lo que dejé de lado para darles todo. No respondió. Solo silencio en la línea, estirado y frágil. Tienen 30 días, dije con suavidad. Espero que los aprovechen bien. Colgué antes de que pudiera decir algo más. No necesitaba una disculpa, necesitaba espacio. Salí al porche de mi casa y me senté con una taza de café fresco. El aire estaba fresco, la luz se deslizaba entre los árboles. En algún lugar a kilómetros de distancia estaban empacando cajas. Y aquí en el silencio yo estaba haciendo espacio. Empezó con una publicación, la historia de Instagram de Clara Fondo Blanco, texto negro. Algunas personas no estarán felices a menos que tengan el control. Nos han traicionado herido y desplazado por alguien en quien confiábamos. Vengativo no es la palabra prueba, con cruel. El mensaje era vago, pero el objetivo era claro. Y no paró ahí. Para el final del día, subió fotos de cajas de mudanza, Emiliano, cargando una lámpara juguetes de niños regados en el fondo. Sus amigos llenaron los comentarios. Qué triste que estén pasando por esto. Ella se arrepentirá de haberlos echado. Están mejor sin ella. No respondí. Ni siquiera miré por mucho tiempo. Pero no tuve que hacerlo, porque alguien más lo hizo. Empezaron a aparecer capturas de pantalla no mías, sino de otros que estuvieron en esa cena. Una mujer que apenas conocía me mandó un mensaje en Facebook con una imagen adjunta, la invitación de la boda sin mi nombre. Luego llegó un registro de mensajes de un viejo compañero de clases de Emiliano, mostrando a Clara refiriéndose a mí como su tutora, una y otra vez, incluso después de la boda. Siguió otro mensaje, un comentario que Clara dejó bajo una foto hace 2 años. Tan agradecida con mi familia por hacer posible nuestro hogar. Y luego mi favorito, un mensaje privado de un compañero de trabajo de Emiliano, un hombre llamado Andrés. Hola Sofía, no quiero entrometerme, pero solo quería decir, vi las publicaciones.
Y luego vi los hechos. Mereces algo mejor. Ahora lo vemos. Miré esas palabras por un largo rato. No porque necesitara la validación, sino porque no esperaba que alguien las dijera. No iban a conseguir simpatía. No para siempre. No cuando la historia comenzó a deshacerse en público hilo por hilo y la gente empezó a hacer preguntas que Clara no podía responder con un filtro de Instagram. Apagué mi celular, caminé hacia la ventana y miré hacia el lago, el agua quieta y silenciosa. Y luego tomé la carpeta de la mesa otra vez, una que no había abierto en años, mientras los preparativos finales comenzaban. El lago estaba tranquilo esta mañana. Solo una onda cerca del muelle, una garza alzándose entre los juncos. Envolví mis manos alrededor de mi taza de café y me recosté en la silla del porche, la madera crujiendo bajo mi peso. Era la primera mañana en semanas que sentía mía otra vez. Las cajas se habían ido. El silencio había regresado. El barandal a mi lado estaba lijado a medias, la madera suave bajo mis manos. Emiliano me había ayudado a pintarlo una vez. Pintamos hasta el atardecer, los dos descalzos y riendo. No había pensado en ese día en años. Ahora lo lijaba sola, preparándome para repintar, no para preservar un recuerdo, sino para reclamar el espacio. No todo tiene que quedarse igual para ser honrado. El correo llegó tarde esa mañana, un montón delgado atado con una liga. Casi todo anuncios, un par de cuentas. Pero un sobre me llamó la atención, escrito a mano, sin remitente. Lo abrí con cuidado y desdoblé la nota adentro. Querida señora Vargas, tal vez no me recuerde, pero mi madre Elena estuvo bajo su cuidado en el Hospicio San Rafael hace 6 años. Usted se sentó con ella todas las tardes la semana antes de que falleciera. Le trenzó el cabello, puso su música favorita y tomó su mano cuando no pudimos llegar a tiempo. Nunca lo olvidé. Quería que supiera que marcó una diferencia. Gracias. No estaba firmado con apellido, solo Adriana. Mi garganta se apretó y leí la carta otra vez. Gente como Clara podría fingir que nunca estuve ahí. Emiliano podría reescribir la historia para adaptarse a su silencio. Pero en algún lugar alguien recordaba la verdad, no porque lo exigiera, sino porque el amor, cuando se da en silencio, a veces resuena en lugares inesperados. Doblé la carta y la guardé dentro del recetario que me dejó mi madre. Luego me levanté, tomé la lijadora y volví al barandal mientras la última capa de pintura vieja daba paso a madera nueva y desnuda. El pollo asado quedó un poco más seco de lo que planeé, pero a nadie pareció importarle. Yolanda estaba contando una historia sobre una silla rota en la farmacia y todos en la mesa reían, incluida Marisol, la hija de la vecina, a la que empecé a mentorar la primavera pasada. Ella trajo un pay de limón que hizo sola. No lo comí, pero le dije que se veía hermoso, y su rostro se iluminó como si le hubiera dado un trofeo. Carlos, mi abogado, levantó un vaso de agua mineral y dijo, por la paz ganada. Palabras simples, tranquilas. No ensayadas, solo reales. No celebrábamos nada en particular, ni cumpleaños, ni contratos, ni publicaciones para hacer que pareciera otra cosa. Solo comíamos, juntos. Miré alrededor de la mesa y lo dejé calar. La risa no era forzada. El calor no necesitaba permiso. No había primera fila por la que pelear. No había cuenta escondida esperándome al final. Y yo estaba en la cabecera de la mesa. La silla que una vez saqué para todos los demás, finalmente la ocupé. Y nadie me pidió que me moviera. Por la ventana vi el coche de Emiliano pasar despacio por la esquina. Reconocí su forma, al instante, incluso a la distancia. No se detuvo, solo avanzó lentamente sus ojos, girando una vez hacia el porche, hacia la luz que se derramaba desde la ventana. No saludé. No necesitaba hacerlo. La mesa estaba llena. Después de que todos se fueron, recogí los platos y limpié las encimeras en silencio.
no un silencio solitario, sino el que llega cuando algo finalmente se asienta. Me serví una última taza de café y me senté de nuevo en la mesa mirando hacia el lago, sin fanfarrias, sin fuegos artificiales, solo mi nombre, mi casa, mi aliento, y la paz exactamente donde decían que nunca pertenecía.